Bueno, mucha producción tuve, también he regalado y la verdad que no llego a consumirlos todos, así que acá les muestro cómo voy a hacer para almacenarlos. Mi idea fue licuarlos, poner un diente de ajo y esta es la forma que consideré que voy a tener menos volumen, porque esto lo voy a congelar y bueno, el freezer no tiene tanto lugar. Lo ponemos en frascos, no llenamos del todo hasta arriba porque ya saben que cuando se congela, esto tiene mucha agua, aumenta su volumen, así que yo los puse en el freezer destapado hasta que se congele y después sí los tapé. Me sobraba un poco y se me ocurrió hacer cubitos también que sirven para agregarle a cualquier comida. Algunos los he licuado con un poquito de aceite. Y nada, cuando lo quieras usar, un día antes los puedes bajar a la heladera, así se descongela. Lo usas como si fuera tomate al natural, licuado, para hacer salsas, agregárselo a guisos. Yo vivo en Argentina, provincia de Buenos Aires, y les quiero mostrar los tomates como están. Acá estamos, hoy es 20 de mayo, estamos a mitad de otoño. Y faltaría un mes para invierno. Considerando también que yo tengo reparo, estas paredes les dan resparo a los tomates. Eso debe ayudar a que las plantas duren un poco más. Acá tengo tomates, me sigue dando. En los primeros fríos que hubo, los tomates se pusieron medio feos, hay varias ramas que se empezaron a morir. Pero me sorprende que pareciera que en otoño es como su segunda primavera. Está brotando como si fuera a venir el verano. Acá sigo teniendo tomates cherry, esta planta siempre la muestro. Se llama cherry lágrima roja. Muchísima producción, la planta está re bien. Los tomatitos se caen, algunos verdes y otros rojos. Y hasta los puedo recoger del suelo porque no se los come ningún bichito. Así que algunos maduran en el suelo y los voy sacando de acá. Bueno, ahora les muestro el otro cherry que tengo, que es cherry cereza. Y también pasó lo mismo. Estaba casi muerta. Tenía muy pocas ramitas y el otoño lo tomó como una segunda primavera. Brotó un montón. Acá tengo la planta de habas. Está re linda, miren. Ya bastante grande. Miren estos racimos. Tomates grandecitos. La verdad que la planta está hermosa, no tiene ninguna plaga. Ni siquiera tiene hormigas. Está mejor creo que en verano. Miren lo que es esto. Enorme estos racimos. Y acá hay un tomatito ya maduro, así que tengo la esperanza que se lleguen a madurar todos antes de que venga el frío y mate las plantas. Por acá había un tomate y este sí se me llegó a morir. Acá están re bien los plantines que hice la otra vez. Acá les muestro la otra planta de habas, está re linda y le puse algo para sostenerla. En este bancal de acá también había un cherry lágrima, ese sí se me llegó a secar. Debe ser porque acá está más, no está protegida tal vez por una pared, debe ser por eso. Y sí me quedó una planta de cherry que la había plantado tarde. Acá me quedaron dos plantas de albahacas. Y bueno, les mando muchas ganas de huertear a todos.